Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por favor, pónganse de pie. Vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Y abran su Biblia en el Salmo 119. Vamos a leer del versículo 33 al 48. Como siempre, yo leeré el primer versículo y ustedes continúan con el segundo y así sucesivamente hasta que lleguemos al último versículo, el cual leeremos todos al mismo tiempo. Dice así: Enséñame, Señor, el camino de tus preceptos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos de la vanidad, vivifícame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que temo, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu constante amor, oh Eterno, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Jamás quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad, porque busco tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, porque los amo. Alzaré mis manos a tus mandamientos que amo, y meditaré en tus preceptos. En tus estatutos. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Gracias por la lectura de la palabra del Señor. Es siempre reconfortante leer la Biblia, especialmente en un día como, no exactamente hoy, pero en este mes, en este año, en que celebramos los 500 años de la Reforma conocida en la historia como la Reforma Protestante. Y damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos el día de hoy de poder leer la palabra de Dios, la Biblia, en el idioma que nosotros queremos. Mayormente, la Biblia ha sido traducida a varios idiomas después de la Reforma, y pues celebramos este hecho, el volver a las enseñanzas de la sana doctrina que los apóstoles enseñaron. Y eso fue justamente hace 500 años, cuando Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, en contraposición a lo que la Iglesia Católica Romana decía, que la salvación pues es por la fe. Y en cambio, en ese tiempo, la Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias para liberar temporalmente de culpa a las personas que venían a la fe o que decían que eran creyentes. Entonces, este es un buen día y es un buen mes, el 31 exactamente. Estaremos celebrando el día de la Reforma y estaremos gozándonos en esa posibilidad que tenemos ahora de leer la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar con el quinto sermón de esta serie. Este mes hemos estado hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Hemos hablado 4 sermones ya y este es el quinto sermón que habla justamente de la suficiencia de las Escrituras. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿es necesario un compromiso con la Escritura? Especialmente después de que han pasado 500 años, queremos preguntarnos si todavía los creyentes creemos que es necesario tener un compromiso con la Escritura. El cristiano se dedicará a la palabra de Dios y tendrá compromiso con ella porque la Escritura es suficiente para su vida. Esa es la idea central de lo que vamos a hablar el día de hoy. El creyente tendrá dedicación y compromiso para meditar en la palabra de Dios porque es suficiente para él. El versículo 48 que hemos leído dice: Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Padre, bendice tu palabra. Háblanos, como siempre, con el que mora, con el Maestro que mora en nuestro corazón. Cuando te entregamos nuestra vida, tu Espíritu Santo viene a enseñarnos más y a recordarnos lo que tú has enseñado.
y que los apóstoles nos han transmitido a través de tu palabra. Y por eso te pedimos que hoy nos hagas entender este pasaje de la Escritura y además el compromiso que tenemos que tener con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cristóbal Colón vivió entre el 1451 y el 1506. Fue un marinero audaz, un navegante, un devoto católico que nació en Italia. Este hombre estaba obsesionado con la idea de encontrar una ruta alternativa al oeste de Asia. Después de solicitar algunos fondos de los reinos de Portugal, España, Inglaterra y Francia, finalmente en el 1492 la reina Isabel de España proveyó los fondos necesarios para su viaje y luego llega a América y descubre lo que posteriormente se llama América y es conocido como el descubridor de América. 10 años después de la muerte de Colón, surgía la Reforma protestante, pues la Iglesia Católica romana tenía el poder sobre los feligreses, a los que no se les permitía leer las Escrituras, por tanto ejercía dominio sobre la Iglesia. La Iglesia Católica romana había llegado a corromperse a tal punto que decidieron construir la actual Basílica de San Pedro, en el Vaticano, financiándola con la venta de indulgencias que consistía en la liberación del castigo por los pecados de los santos temporalmente. Y así se puede leer justamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el sitio oficial del Vaticano, en la segunda sección bajo los 7 sacramentos, el capítulo 2 de los sacramentos de curación, artículo 4, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, dice: la mediación de la Iglesia, la cual puede, como administradora de la redención, distribuye y aplica, y esto es la indulgencia, es la remisión de Dios, ante Dios, de la pena temporal por los pecados ya perdonados. La Iglesia Católica se estaba atribuyendo como Iglesia el poder de perdonar los pecados, ante lo cual reacciona Martín Lutero, un monje agustino, y busca el cambio en la Iglesia, clamando en la Catedral de Wittenberg en su puerta las 95 tesis, a lo que posteriormente se llamaría las 5 solas de la Reforma, la sola Escritura, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, la sola gracia, la salvación es un don de Dios y no es ningún obsequio de la Iglesia misma, sino es don de Dios. Sola fide, la salvación es solamente por la fe y no por las obras. Solus Christus, la salvación se encuentra solo en el Señor Jesucristo, ni en ninguna otra parte más. Soli Deo Gloria, el propósito de la salvación es para glorificar a Dios solamente. Lo que se basa en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras que los reformadores plantearon y que contestamos en estos 4 previos sermones. ¿Es la Escritura suficiente revelación de Dios? Y hemos dicho que sí, la Escritura es suficiente revelación de Dios. El cristiano no necesita ninguna revelación adicional, ni tradición, ni costumbres de hombres que debe seguir, sino solamente la Escritura. Hemos contestado también la pregunta que dice, ¿es la Escritura suficiente para la salvación? Y hemos dicho que sí, que la Biblia tiene su propia perspicuidad, la Biblia tiene su propia claridad. A través de leer la palabra de Dios podemos encontrar nosotros salvación en la palabra de Dios. Y no necesitamos un ente intermediario, no necesitamos de las costumbres ni de las prácticas doctrinales que han venido con la tradición católica, sino solamente la Escritura es suficiente para la salvación. Hemos contestado también la pregunta, ¿es la Escritura suficiente para la práctica de la fe? Y hemos dicho que sí, las creencias que nosotros tenemos y que se vienen practicando desde la Reforma son creencias adoptadas de las Escrituras y no de ninguna tradición ni de ninguna costumbre que tiene la Iglesia. Y por eso que la Escritura es suficiente para lo que los creyentes van a creer. No se necesita nada más. Y luego hablamos la semana pasada si la Escritura es suficiente para la vida cristiana y hemos respondido que sí. La vida cristiana tiene desafíos, tiene cosas, situaciones en las que vivimos diariamente y las respuestas para cualquier situación de la vida se encuentran en la Escritura. Por eso, en este mes hemos hablado, recordando estos 500 años de Reforma, la suficiencia de las Escrituras para la vida del creyente, tanto para lo que va a creer, tanto para lo que va a resolver en su vida, tanto para su fe y tanto para la salvación.
Y habiendo hablado de la suficiencia de las Escrituras durante 4 semanas, el día de hoy otra vez responderemos la pregunta: ¿es necesario un compromiso con la Escritura? Han pasado 500 años y tenemos a disposición la palabra de Dios. Pero parece que con el tiempo los creyentes se enfrían y se olvidan de aquellas luchas que han significado tener la palabra de Dios traducida al idioma que nosotros hablamos, a muchos idiomas. Por tanto, siendo la Biblia la revelación de Dios, siendo la Biblia suficiente para la vida del cristiano, la pregunta es: ¿será necesario un compromiso con la Escritura como creyente? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y el Salmo que hemos leído nos habla acerca de esto. La Escritura nos habla de la dedicación a la palabra de Dios. Cuando dice en el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, en estos versículos el salmista está pidiendo a Dios que le enseñe su palabra. También le dice que se dedicará a ella hasta el fin y dice, y lo guardaré hasta el fin. El problema que el salmista plantea no es que no quiere, sino que necesita que Dios le haga entender su palabra. Versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Está mostrando estimación por la palabra de Dios. Esto es lo que los creyentes debiéramos hacer el día de hoy. Pedirle a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, para entender más sus principios y así practicarlos para vivir en la verdad de la bendición de Dios en nuestras vidas. Han pasado 500 años, pero parece que muchos han perdido la estimación, el aprecio de tener la Escritura en el idioma que nosotros hablamos. En los Estados Unidos se habla inglés normalmente en todos los lugares, pero podemos enseñar la palabra de Dios en español y ser bilingües, poder hablar en inglés y en español y en cualquier otro idioma la palabra del Señor. Aquí está hablando el salmista de la estimación que él tiene por la palabra. Después de 500 años, esto es lo que los creyentes debiéramos sentir cuando nos acercamos a la palabra. Estimación por la palabra de Dios. Y dice también el versículo 35, el salmista le pide la dirección de Dios y le dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque él está dispuesto a obedecer su palabra y por eso le dice, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjese el nivel de compromiso y de dedicación que tenía el salmista. Cuando está escribiendo este salmo, se puede ver cuánta dedicación y compromiso tenía el salmista para poder, cuando se dirigía a la Escritura, cuando hablaba de la Escritura. Guíame por la senda de tus mandamientos. Está diciendo, yo encuentro mi dirección para mi vida. Yo encuentro la dirección para mi vida en las Escrituras. No necesito ninguna otra dirección, sino la misma palabra del Señor. Y le está diciendo, porque en ella pongo mi voluntad. Eso quiere decir que cuando descubre a la dirección de Dios en su vida, él acciona inmediatamente cuando descubre un principio de la palabra de Dios que guía su vida. Esto le va a llevar a consecuencias de bendición en su vida. Le está pidiendo a Dios que le ponga el deseo de querer más su palabra y que en relación a los bienes, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Fíjese lo que dice aquí el salmista. Está diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios. Le está pidiendo que le ponga el deseo de querer más su palabra de Dios y no a los bienes y no a la avaricia. Eso no quiere decir que no trabajemos. Esto no quiere decir que Dios está en contra de la riqueza. Esto no quiere decir que Dios está en contra del trabajo. Esto no quiere decir que Dios no quiere que sus hijos tengan las cosas suficientes para su vida. Eso no quiere decir. Lo que está diciendo sencillamente es que le ponga el deseo de querer su palabra, porque al querer su palabra va a centralizar su vida en él y no va a buscar las cosas. En realidad está diciendo que quiere vivir por la palabra de Dios, porque aquel que vive por la palabra de Dios encuentra los principios de la palabra de Dios y todo lo que hace al obedecerla resulta en bendición para su vida. Y no a la avaricia, dice. No caminar tras el dinero. No quiere decir que no hay que tener dinero. La Biblia enseña que no es que no hay que tener dinero. El asunto es que no hay que amarlo más que a Dios.
Hay que tener dinero, pues necesitamos dinero para hacer las cosas. Pero no hay que amarlo más que a Dios. Por eso aquí está mostrando el nivel de compromiso, el nivel de dedicación que tiene a la palabra de Dios el salmista. Y este nivel de compromiso y de dedicación a la palabra de Dios es más grande que cualquier otro compromiso que la persona puede tener. Es más grande que el compromiso que puedes tener con el dinero, con el trabajo, con la familia, con cualquier otra cosa. El salmista está diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios. Le pide que le aparte de las cosas que solo representan vanidad o son cosas vanas. En lugar de esto quiere avivamiento en su vida. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Qué increíble el compromiso que él tiene, porque él sabe el peligro que hay cuando desvía sus ojos de la palabra de Dios hacia otras cosas. Cuando empieza a mirar otras cosas pensando que son más importantes que la palabra de Dios, entonces él dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Que no camine yo tras de la vanidad. Que no camine detrás de las cosas, en otras palabras, que son vanas, que son temporales, que se pasan. Que no camine tras las cosas que desaparecen, que cuando yo vaya a tu presencia de nada me sirven. Y dice más bien, aviva en mí tu camino. ¿Qué le está diciendo? Hazme dar más ganas de buscarte en tu palabra, más deseo de conocer tu palabra, de leer tu palabra. Porque la palabra de Dios es suficiente revelación de Dios. Allá está la voluntad de Dios, empezando por la salvación para todas las personas. Y David, o el salmista, sabía, y por eso le dice, avívame en tu camino. Algunos creyentes, después de algún tiempo, pierden su pasión por las cosas del Señor. Se apagan porque miran las cosas de este mundo y las distracciones de este mundo, y debiéramos pedir más bien un avivamiento espiritual personal a Dios. Conozco cuántos que han perdido su pasión por el Señor, su pasión por las Escrituras, se han apagado, llegan al servicio como autómatas, no vienen a buscar de todo corazón a continuar su relación con el Señor. Y debiéramos pedirle avivamiento espiritual al Señor. Eso está diciendo el salmista. Aquí el salmista está mostrando el nivel de dedicación que tiene hacia la Escritura. El salmista quiere que la palabra de Dios que practica sea confirmada en su vida y le dice, confirma, versículo 38, tu palabra a tu siervo. No es que le tiene miedo, sino que anda en consideración de él todo el tiempo. Por eso le dice en la segunda parte del versículo, que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Esto quiere decir que cualquier cosa que practique en su vida el salmista, a través de los hechos se confirma que ha tomado la mejor decisión. Obedecer la Biblia en todos los aspectos de la vida cristiana es algo que confirma la palabra en la vida de las personas. Dice, no quiere causar deshonra a Dios en nada de lo que haga. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. El salmista no quiere causar ninguna deshonra a Dios porque practica la fe, porque sencillamente los juicios de Dios son perfectos. Porque hay personas que le andan culpando a Dios por las cosas que le pasan. Le culpan a Dios. Y realmente aquí el salmista está diciendo, el que se ha equivocado soy yo, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Él siempre está en la verdad. El salmista está diciendo que Dios siempre está en la verdad. El salmista anhela la palabra de Dios porque esta es justa. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanos, queremos que las cosas anden bien en nuestras vidas. Queremos que las cosas ocupen su lugar en nuestras vidas. Aquí el salmista está diciendo en el 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Qué estimación, qué dedicación de la palabra del Señor. A veces cuando leemos una cosa en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos confronta, que nos está diciendo una verdad que nadie nos quiere decir, que nos está metiendo el dedito en la llaga, ya no queremos leer la Biblia. Ya no la queremos leer.
Pero aquí está diciendo el salmista, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Quiero que me digas qué está mal en mi vida y quiero hacer. Quiero que me muestres en tu palabra qué cosa es lo que yo tengo que hacer, qué cosa es lo que yo hago constantemente y no hago bien, como tú dices. Y sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo en mi vida y con los mismos malos resultados, Dice aquí, anhelo tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hazme distinguir lo que es correcto. Lo que pasa, hermanos, que cuando uno practica cierto tipo de cosa que está mal, con el tiempo piensa que practicarlo ya piensa que es correcto. Ya no le parece que está mal. Y aquí el salmista está diciendo, vivifícame en tu justicia. Hazme distinguir, que me dé cuenta. Parece que esto que hago me parece bien nomás, no me parece mal, pero está mal. Hazme dar cuenta. Y quiero que me vayan bien las cosas y no me van a ir bien las cosas porque no está correcto de acuerdo al Señor. Aquel salmista no está hablando de ninguna tradición o mandamientos de hombres como la Iglesia Católica Romana enseñaba y enseña. Lo que él está pidiendo y le está hablando es de la dedicación a la palabra de Dios, que es lo que él quiere practicar. La Iglesia Católica Romana estaba enseñando y sigue enseñando prácticas que no están en la palabra de Dios, que le desvían a las personas de la intención y de lo que Dios quiso y de lo que el Señor Jesucristo quiso con los creyentes. Así que aquí el salmista no está afirmándose en una tradición, no está afirmándose en mandamientos de hombres, se está afirmando en la palabra de Dios, está diciendo que quiere dedicarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dedicarse a la palabra de Dios trae consecuencias de bendición. Porque los mandamientos de hombres no son verdad, porque no vienen de Dios. Hermanos, la dedicación se practicaba en el Antiguo Testamento. En Juan 10:22 se menciona la fiesta de la dedicación, que viene del periodo intertestamentario, donde no hubo revelación de Dios escrita entre Malaquías y los evangelios del Nuevo Testamento. Y entonces se conmemoraba la purificación del templo después de que el segundo templo fue construido. La idea de la dedicación, cuando ellos dedicaban su templo, es la consagración, la separación para un uso sagrado, también la presentación al Señor. En nuestro caso como creyentes el día de hoy significa la ofrenda a Dios, es uno mismo. O de cosas a veces, algún hermano compra una casa. Nosotros no vamos a bendecir la casa, lo que vamos a hacer es dedicar la casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este creyente ha comprado la casa para la gloria de Dios. Y cuando vamos y oramos, decimos, Señor, que en esta casa tu nombre siempre sea glorificado. No tiene nada especial la oración, ni las paredes van a empezar a temblar, nada de eso, hermanos. Nada místico hay en eso. Solamente es la actitud del corazón. ¿Con qué actitud compro las cosas a una casa? ¿Con qué actitud compro un automóvil? ¿Con qué actitud compro un celular? ¿Con qué actitud poseo las cosas? ¿Compro las cosas para mi gloria, para que digan yo tengo esto, yo tengo lo otro? ¿O compro las cosas para la gloria de Dios? Entonces viene de eso en el Antiguo Testamento, que dedicaban el templo para separarlo, para consagrarlo para Dios. Y eso es cuando un creyente tiene su casa, o tiene su casa, o tiene una propiedad, cualquier cosa que sea. Las cosas que el creyente tiene para la gloria de Dios, hermano. Para eso tiene. Y aquí aquí el salmista está hablando, bien precisamente, acerca de la dedicación que él tenía por la palabra del Señor. En otras palabras, de la consagración que él había hecho de su vida para dedicarse a entender la palabra de Dios. No es suficiente dedicar su casa, su automóvil, su celular, cuánta propiedad, cuánto bien tenga. Claro que a Dios le agrada eso, pero Dios quiere que usted dedique su vida a Dios para ocuparse de las Escrituras, porque el apóstol Pablo dice bien claro, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando acerca de que nosotros somos templos vivientes, porque cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo de la promesa viviendo en nosotros. Por tanto, este templo es el primer templo que debe consagrarse
donde la Escritura va a ser estimada y estudiada y aprendida, porque la Escritura es suficiente revelación de Dios para la vida del creyente. Hermanos, antes que buscar dedicar una cosa material, deberíamos de dedicar este cuerpo terrenal para el servicio y para la palabra del Señor. El cristiano se dedicará a la palabra de Dios con constancia. El creyente se dedicará al estudio de la Escritura. La Escritura habla de la dedicación a la palabra de Dios. La Escritura nos habla que los creyentes deben ser personas creyentes dedicados a la palabra de Dios. Hermanos, la imagen que yo tengo de mi padre cuando me acuerdo de él es levantarme bien temprano en la casa, bien temprano, y escuchar a mi padre orando, temprano, 4:30 de la mañana. Y él, su voz era bien gruesa y penetrante, las paredes hacía mover. Y estaba orando por la mañana él. Y cuando yo estoy bajando del tercer piso, donde era mi habitación de soltero, estoy bajando hacia el segundo piso y miro al costado la puerta abierta de la habitación de mi papá. Su Biblia está abierta y está leyendo. Todos los días. Muchos dirán, oh, pero él ha tenido oportunidad. ¿Sabe qué? Mi padre no sabía leer. No sabía leer. Mi madre no sabía leer, era analfabeta. Y entonces él aprendió a leer cuando fue al ejército. No le enseñaron muy bien. Pero él anhelaba leer la palabra y decía, yo quisiera leer como aquel hermano que lee, tan lindo lee, sin equivocarse. Yo quisiera haber ido a la escuela como él. Y mi madre no leía la palabra de Dios, no leía, no sabía leer. ¿Sabe qué, hermano? Mi madre aprendió a leer con la Biblia. Es el único libro que sabía leer mi madre, la Biblia. Hermanos, la Escritura habla de la dedicación a la palabra de Dios. ¿Cuánta dedicación tienes a la palabra de Dios? Aun si no lees, vas a aprender a leer. Si tú te dedicas a la palabra del Señor. Versículo 41. Dice así: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Ahora el salmista habla de la salvación que viene a través de la palabra de Dios. Por eso él dice, venga a mí tu misericordia. O sea, oh Jehová, tu salvación. Y así como los reformadores hablaron de la perspicuidad de las Escrituras, cuando una persona lee la palabra de Dios, encuentra la salvación de su alma. Porque confía que puedes responder a quienes le pudiesen cuestionar la Biblia, la palabra de Dios en su vida, y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. El salmista está confiado, tiene compromiso con la palabra de Dios, por eso responderá con ella. Él está confiado. No solamente se dedica a la palabra de Dios, sino que también tiene compromiso, porque sabe que las respuestas contra aquellas personas que pueden cuestionarle su fe, su creencia de que la Escritura es suficiente para su vida, va a encontrar en la misma Escritura. Por eso él está confiado y dice, y daré respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y le dice, no quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Le pide a Dios mantenerse en su palabra. No solamente muestra dedicación a la palabra de Dios, sino compromiso a la palabra de Dios, para que Dios no le quite de su boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en sus juicios espera. Porque la Biblia le va a mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Le va a mostrar. El salmista tiene compromiso con la palabra de Dios, pues sabe que es la revelación de Dios, del carácter de Dios, de lo que Él quiere para sus hijos. Por eso dice, guardaré tu ley, en el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Sabe lo que ella puede producir en él. Conoce la palabra de Dios. Sabe que es suficiente revelación de Dios. Y dice, guardaré tu ley siempre. Y no dice siempre, para siempre, y luego dice, ratifica eternamente. ¿Por qué? Porque es la verdad. Uno no conserva una cosa eternamente, una cosa que no sirve.
uno conserva una cosa que tiene valor para él. Y aquí está diciendo el salmista que va a guardar su ley para siempre. Él cree no solamente en la dedicación del creyente a la suficiencia de las Escrituras, también cree en el compromiso que hay que tener con esa palabra que es eterna. Y sabe lo que ella puede producir. Y dice en el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quiere usted ser libre? Libre de tantas situaciones que hay en su vida. Aquí dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ser libre significa ser libre de la influencia del pecado en su vida. ¿Qué es lo que ocasiona sufrimiento a las personas? Esto, ¿sabes? Lo que las personas no entienden. Simple, es el pecado. Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo, Él nos perdona nuestros pecados. No vamos a poder ver inmediatamente, tal vez, que el Señor nos libre completamente del pecado, pero nos va a dar el Espíritu Santo y nos va a dar su palabra para combatir el pecado y no vivir las consecuencias de la caída en nuestras vidas. Y por eso dice, andaré en libertad del pecado, porque busqué tus mandamientos. Todo lo que produce sufrimiento en esta tierra es el pecado. En este Salmo 119 el salmista ratifica varias veces su compromiso con la palabra de Dios y la meditación de la misma. Y empezamos no solamente en este Salmo, sino en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice, entonces te va a ir bien. ¿Por qué? No hay nada místico en esto, es simple. Si uno obedece la palabra de Dios, hace lo correcto, las consecuencias son de bendición para la vida. No estoy diciendo que no va a tener tormentas en su vida, va a tener tormentas en su vida, pero va a tener paz en medio de la tormenta. Esa es la gran diferencia. Dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, dice en Salmo 1:2, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 19:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Fíjese ese compromiso que tiene el salmista con la Escritura. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Eso es Salmo 119, 23 y 24. Y Salmo 119, 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hermanos, vean el nivel de compromiso que el salmista tenía con las Escrituras para responder a las diversas situaciones que se presentaban en su vida. Hermanos, esto es para nosotros después de 500 años de la Reforma y de tener a disposición la palabra de Dios y leer la palabra de Dios en el idioma de nuestra preferencia, debiera despertar en nosotros no solamente la dedicación a la palabra de Dios, sino el compromiso por la palabra de Dios de aprender y estudiar más la palabra del Señor. Aunque algunos tienen compromiso limitado con la palabra del Señor, y esto el Señor lo sabía al tiempo de predicar el Evangelio, cuando comparte la parábola del sembrador, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra,
y al momento las recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. La pregunta es, ¿qué clase de terreno es usted? ¿Es terreno fértil para la palabra? ¿O tal vez terreno entre espinos o entre pedregales, donde solamente la palabra hace efecto temporal y luego al salir del servicio los afanes de la vida le apartan de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de terreno es usted? Pero el salmista dice en el versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. En el 2014 prediqué un sermón de la serie Los Hechos del Espíritu Santo que se titulaba Las Buenas Nuevas y Compromiso, que está en Hechos capítulo 21, 17 al 26. En este pasaje se muestra el compromiso de los santos de Berea, que cuando escuchaban la palabra de Dios, comprobaron en las Escrituras el mensaje que estaban escuchando. Este era el nivel de compromiso que tenían estos santos, estos creyentes, que cuando escuchaban la palabra de Dios, no se quedaba allá. No sé si habrían tomado notas, no sé. Pero una vez que escucharon la palabra de Dios, fueron y comprobaron que lo que les estaban diciendo era de acuerdo a la palabra de Dios. Es un nivel no solamente de dedicación de la palabra de Dios, sino un compromiso con la palabra de Dios, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de verificar las enseñanzas que estamos siendo enseñados de la misma palabra del Señor. Hermanos, por eso dice el versículo 48, el salmista, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Hermanos, el cristiano tendrá compromiso con la Escritura porque es suficiente para su vida. El creyente adquirirá compromiso con la palabra de Dios porque es suficiente. La Escritura nos enseña compromiso con la palabra de Dios. Este 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma, donde la Iglesia recuperó entender correctamente la salvación. La Iglesia protestante, también nosotros los evangélicos, en contraposición a las creencias extrabíblicas de la Iglesia católica romana, creemos nosotros en la revelación especial de Dios, que son las Escrituras, y el Señor Jesucristo, Dios mismo es encarnado, y la Escritura, la cual habla de Él, y la obra de redención. Por tanto, la Escritura tiene toda la autoridad, es la única autoridad sobre el hombre y el creyente, porque sabemos que su mensaje tiene claridad, por lo que creemos en la perspicuidad de las Escrituras para transmitir el mensaje de la salvación y guiar la vida del creyente. Sí que por esto no se necesitan maestros. Sin embargo, no son los maestros los que tienen la autoridad, sino las Escrituras, y que nos lleva a la conclusión de la suficiencia de las Escrituras para la salvación, la fe y la vida cristiana, y no las tradiciones y mandamientos de hombres. Hermano, el cristiano se dedicará a la palabra de Dios y tendrá compromiso con ella, porque la Escritura es suficiente para su vida. El creyente se dedica a sí mismo al estudio de la Escritura y se compromete con ella porque es la revelación suficiente de Dios. El creyente tendrá dedicación y compromiso para meditar la palabra de Dios porque es suficiente para él. La pregunta ¿es necesario un compromiso con la Escritura? La respuesta es sí. Un verdadero creyente tiene dedicación y tiene compromiso con la Escritura. Entonces concluimos que siendo la Escritura la revelación de Dios, es suficiente para indicar el camino de la salvación, para enseñarnos lo que vamos a creer, cómo vamos a vivir como cristianos, de manera que todos los que enseñan y los enseñados estarán sujetos a lo que dice la Escritura, lo que concluye con un compromiso de conocerla en profundidad. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene usted, mi hermano, con la Escritura?
¿Qué tipo de terreno es para la palabra de Dios? Y esta es la pregunta que deberíamos de contestarnos el día de hoy, después de 500 años de Reforma Protestante. ¿Cuánto aprecio tenemos por la palabra de Dios? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, otra vez en esta tarde, por las Escrituras, primeramente porque son accesibles el día de hoy a tantas lenguas de tantas naciones. Y queremos pedirte, Señor, que nos des dedicación y compromiso a tu palabra, porque es suficiente para guiar nuestras vidas, así como el salmista, Señor, nos muestra en el Salmo 119, no solamente la suficiencia de las Escrituras para salvación, para las cosas que vamos a creer, para la forma en que vamos a vivir, sino también nos muestra la suficiencia de las Escrituras, Señor, para todos los aspectos de nuestra vida diaria. Por eso te pedimos, Señor, que ahora que celebramos 500 años después de la Reforma, de un retorno hacia las verdades bíblicas, podamos tener dedicación y compromiso con tu palabra, que es la revelación suficiente para tus hijos. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Comparta con alguien esta semana acerca de la suficiencia de las Escrituras, que no necesita ninguna tradición humana, ni ningún mandamiento de hombre, sino la palabra de Dios para ser obedecida. Que el Señor le bendiga, hermano. Den su abrazo de paz, un saludo. Amén.